Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy venimos a introducir un nuevo tipo de función. Hasta el momento hemos estado trabajando con las funciones lineales, aquellas que eran simplemente una línea recta, en las cuales podíamos ver que teníamos que podían cortar justo por el origen de coordenadas, de tal modo que entonces solamente era y igual a m por x, ver que era una línea recta paralela al eje x, por lo tanto era simplemente y igual a una constante, o ver que tenían cierta pendiente y cortaban por cualquier otro punto que no fuera el 0, 0, y entonces teníamos y igual a mx más n. Bueno, en este caso, esas eran las ecuaciones de orden 0 en caso de no tener pendiente u orden 1 en caso de tener pendiente. Y ahora vamos a entrar con las ecuaciones polinómicas. ¿Por qué polinómicas? Porque están compuestas por un polinomio, tal y como las lineales, pero en este caso polinómicas de grado 2, o lo que se conocen como funciones cuadráticas. Tenemos las funciones cuadráticas. Estas funciones son las funciones del tipo ax cuadrado más bx más c, tal que a sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si a fuese igual a 0, tendríamos simplemente bx más c y en este caso tendríamos únicamente una función lineal. Entonces, ¿qué características tienen estas funciones? Bueno, pues estas funciones son básicamente lo que se conoce como una parábola. Es decir, pueden ser de una gráfica tal que así o una gráfica tal que así, donde este punto que tenemos aquí, que es el punto donde la función deja de decrecer y empieza a crecer, o deja de crecer y empieza a decrecer, se conoce como vértice. Ahora veremos cómo podemos calcular el vértice. Entonces, ¿de qué depende que la parábola sea decreciente primero y luego creciente, o lo que sería una parábola positiva, o que primero sea creciente y luego sea decreciente, lo que sería una parábola negativa? Pues precisamente de eso. Si el coeficiente a es mayor que 0, tenemos una parábola positiva, y si el coeficiente a es menor que 0, tenemos una parábola negativa. Entonces, veremos ahora algunos ejemplos que los intentaremos graficar para que veáis cómo podemos dibujarlas y qué características tienen. Entonces, a la hora de dibujarlas, el elemento principal que tenemos que calcular es el vértice. El vértice, como hemos dicho, es aquel punto en el cual la parábola se divide en dos ejes completamente simétricos, es decir, que los puntos de la derecha están estrictamente a la misma distancia del vértice que los puntos de la izquierda, por lo que son imágenes en forma de espejo. Es decir, lo que necesitamos es tener que calcular este punto de aquí, ¿vale? Este punto pasa por un eje, que este se conoce como el eje de simetría. Entonces, para calcular el valor de este punto, lo primero que necesitamos es determinar dicho eje. Y dicho eje, este eje tiene un valor en x, porque si os dais cuenta lo que tendré será aquí el eje x, y habrá un punto por el cual mi parábola, por ejemplo, supongamos que el vértice está aquí, mi parábola hará esto, y por aquí hará esto, suponiendo que fuera idéntica por ambos lados. Entonces, este valor de x es el valor que nosotros tenemos que buscar para su eje de simetría. Entonces, el eje de simetría viene determinado por el valor menos b entre 2a. Cuando tengamos unos conocimientos un poquito más ampliados de análisis de funciones, veremos por qué es igual a este valor de menos b entre 2a, donde recordamos que b es el coeficiente que acompaña a la x y a es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. Entonces, para calcular el vértice, simplemente tendremos que saber que en el momento en el que x es igual a menos b entre 2a, pues y será igual la imagen de menos b entre 2a. Es decir, cuando tengamos cuánto vale exactamente menos b entre 2a, lo introduciremos dentro de nuestra ecuación en concreto, dentro de nuestra función puntualmente, y ver cómo lo podemos calcular. Más características importantes que tenemos que hacer a la hora de determinar las parábolas de segundo grado. Si las queremos dibujar, aquí ya no nos ocurre como cuando teníamos una función lineal. En una función lineal únicamente nos es imprescindible tener dos puntos de la función, porque los demás van a estar todos alineados. En este caso, si la queremos dibujar a mano alzada, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una curva. Entonces, yo aconsejo siempre determinar 5 puntos, de tal modo que uno de ellos sea el vértice, y luego tengamos 2 puntos a la misma distancia y 2 puntos a la misma distancia. Entonces, veremos ahora con un ejemplo práctico cómo podemos hacerlo.
Y vamos a estudiar dos características en concreto que son muy interesantes, que son los cortes con los ejes y la monotonía de la función. Entonces, lo primero, los cortes con los ejes, si os acordáis, tendremos que hacer exactamente la misma definición que hacíamos con cualquier otra función. Es decir, el corte con el eje, tendremos, cuando yo corto al eje Y, tendré que x es igual a 0. Por lo tanto, será x igual a 0 y igual a c. La parábola siempre corta al eje Y en el punto 0, c. Absolutamente en todos los casos. Porque como la x se anula, simplemente me quedará que y es igual a c y x es igual a 0. Sin embargo, en el caso del corte con el eje x, tendré que y es igual a 0. Por tanto, tendré que resolver la ecuación x al cuadrado a x cuadrado más bx más c igual a 0. Que como recordáis, de el concepto de ecuaciones cuadráticas que ya las hemos estudiado, tenemos que esto puede tener dos soluciones, una solución o ninguna. Dos soluciones en caso de que la parábola atraviese el eje x dos veces, una solución en el caso de que justo el vértice coincida en el eje x y ninguna solución de tal manera que tengamos una parábola positiva con un vértice por encima del eje x o una parábola negativa con un vértice por debajo del eje x. Y con lo que respecta a la monotonía, tendremos que ver qué tipo de parábola tenemos. En caso de tener una parábola positiva como esta, lo que nos va a ocurrir es que desde menos infinito hasta el valor de x en el que se encuentra el vértice, la parábola va a ser decreciente. Y desde el punto en x donde esté el vértice hasta más infinito, la parábola será creciente. Y en caso de que nos toque la contraria, que sea a menor que 0, tendremos desde menos infinito hasta el punto en x donde esté el vértice será creciente y a partir de ahí hasta más infinito será decreciente. Entonces, para ello, para estudiarla, hemos traído un ejemplo en el cual vamos a intentar calcular todos estos conceptos. Vamos a intentar calcular dónde está el eje de simetría, dónde está exactamente el vértice, vamos a determinar 5 puntos contando el vértice, la intentaremos dibujar a mano alzada y después veremos el corte con los ejes y la monotonía. Entonces, borro por aquí. A ver, borro todo esto y tendremos lo siguiente. Nuestra ecuación es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Por tanto, podemos ver enseguida que a es igual a 1, b es igual a menos 3 y c es igual a 2. Entonces, primer punto, el eje de simetría. Tendremos que hemos dicho que era igual x igual menos b entre 2a, es decir, menos 3 entre 2 por 1. Es decir, 3 medios, por lo tanto será x igual a 3 medios. Este será el valor para el cual se cumplirá el eje de simetría. Por lo tanto, ya puedo empezar a dibujar por aquí. Tendré aquí el 0, aquí el 1, aquí el 2 y justo en el medio nos quedará nuestro eje de simetría. Vamos a dibujarlo, que lo podemos dibujar por aquí, nuestro eje de simetría, y lo puedo traer aquí para dibujarlo un poquito mejor. Entonces, a ver si me permite seleccionar esto. Ahí está. Ahora, vale. Puedo poner aquí el eje de simetría de esta manera. Lo coloco tal que así. Y esto me debería de quedar más o menos por ahí. Vale. Entonces este será nuestro eje de simetría. Este es el punto x igual a 3 medios. Ahora, ¿qué es lo que tendré que calcular? Lo segundo, la y del vértice. Es decir, tendré que hacer f de 3 medios, porque hemos dicho que era f de menos b entre 2a, la f de la x del vértice. Porque acordaos que el vértice siempre tiene que estar en el eje de simetría. Por lo tanto, tendré 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 2. Esto será 9 cuartos menos 9 medios más 2. Es decir, si esto lo hago todo entre cuartos, tendré que será 9 menos 18 más 8. Es decir, 9 más 8 es 17, menos 18 más 17 es menos un cuarto. Por tanto, si tuviera aquí el eje Y, pues tendría, por ejemplo, que aquí caería el 1, por poner un punto, y entonces el menos un cuarto nos caería aquí abajo, aquí tendría el
menos 1 y aquí tendría, por ejemplo, por aquí, el menos un cuarto, ¿vale? Como siempre hacemos una aproximación y el vértice nos caería aproximadamente en este punto. Este punto de aquí es el punto 3 medios menos un cuarto. Es decir, que este sería el vértice de nuestra parábola. Entonces, ahora, para dibujar, lo que tendré que hacer será intentar determinar algunos puntos que me caigan a la izquierda y a la derecha de mi parábola. Entonces, ¿qué tendré? Hemos dicho que el vértice, que estaba en X, y aquí que estaba en Y, esto lo puedo determinar. Voy a pintarla un poquito mejor para que nos quede aquí más recta. Podré determinar que esto cae por aquí y esto cae por aquí. Hemos dicho que en 3 medios esto valía menos un cuarto. Entonces ahora me voy a la izquierda y a la derecha tantos valores como yo considere. Entonces, para no trabajar todo el rato con fracciones, voy a irme hasta el 0 y aquí me voy a ir hasta el 3. ¿Por qué? Porque voy un punto y medio hacia la izquierda y un punto y medio hacia la derecha. Estoy en el 1,5, me voy al 0 y al 3. Entonces, f de 0 tendrá que valer por definición lo mismo que f de 3. Tendrán que ser idénticos. En caso de que no coincidiesen, me he equivocado en algo. ¿Por qué tienen que ser idénticos? Porque la altura de los puntos que están a la misma distancia de la parábola tiene que ser exactamente la misma por definición de la propia parábola. Entonces, ¿cuánto tendré aquí? Será 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2, es decir, 2. Comprobamos en efecto que f de 3 vale lo mismo. 3 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Y que tendré 9 menos 6 más 2. Y en este caso me quedará que esto vale 9 menos 6, 3, 3 más 2, 5. Por lo tanto, como vemos, aquí me he tenido que equivocar en algo. Es decir, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Pues que, si nos fijamos, cuando yo aquí sustituyo tendré que será 3 al cuadrado menos 3 por 3, aquí es donde está el error, que aquí va un 3, 3 por 3, y aquí va un 9, 9 menos 9, 0, más 2, 2. Y en efecto, como podemos ver, nos queda exactamente lo mismo. Es decir, que para 0 y para 3, la función vale 2. Y ahora nos ocurrirá lo mismo. Si yo avanzo un punto más hacia la izquierda y un punto más hacia la derecha, deberían de seguir valiendo lo mismo. Es decir, que f de 1 debería ser igual a f de 4. Pues lo vamos a comprobar. F de menos 1, perdón. Porque voy 1 hacia la izquierda, 0 menos 1, menos 1, y 1 hacia la derecha, 3 más 1, 4. Por tanto, tendré menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, más 2. Esto es 1 más 3 más 2, 6. Y aquí tendré 4 al cuadrado, menos 3 por 4, más 2. 4 al cuadrado, 16, menos 12, más 2, también 6. Por tanto, tendré que en menos 1 y en 4 vale 6 en ambas. Entonces, vamos a recordar esto un poco porque si no va a ser muy difícil de dibujar. Aquí tendré el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Nos va a quedar un poquito amplia, pero bueno, no pasa nada. Es una aproximación. Luego lo dibujaremos correctamente en GeoGebra y veremos cómo nos queda bien. Entonces, aquí tendré esto y hemos dicho que en 0 valía 2, en 3 también valía 2, en menos 1 valía 6 y en 4 también valía 6. Y ahora lo que puedo hacer es dibujar la curva lo mejor que pueda. Como veis aquí ya me he ido un poquito. Vengo por aquí con la curva. Todo esto viene por aquí. Hace una bajada suave. Y ahora remonta por aquí. Hasta subir por aquí y se va para arriba. Suponed que esto es una curva lo más recta posible porque, como podéis ver, mi pulso no es demasiado bueno. Pero bueno, entonces, una vez tenemos esto, ahora tenemos que tratar dos casos, que son tanto la monotonía como el corte con los ejes. Entonces, vamos a ver para qué valores nuestra función corta con el eje. En caso de que sea el corte con el eje Y, que es el más rápido. El corte con el eje Y tendremos que X es igual a 0. Por lo tanto, Y será igual a 0 menos 0 más 2, es decir, 2. Es decir, que en el punto 0, 2, mi función debería de cortar al eje Y. Ese debería ser la solución a la que he llegado. ¿Por qué? Porque el corte con el eje Y tengo que X tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la función debería pasar por el punto 0, 2. Esta es la primera conclusión a la que llegamos. Y la segunda debería ser el corte con el eje X, donde
tendré que y deberá ser igual a 0. Por lo tanto, tendré que x al cuadrado menos 3x más 2 debería ser igual a 0, si no me he equivocado. Y entonces, ¿qué tendré en este caso? Pues tendré que resolver esta ecuación de segundo grado. Tendré x al cuadrado menos 3x más 2, pues ahora tendré que hacer x es igual a 3 más menos la raíz de menos 3 al cuadrado 9 menos 4 por 2 por 1, 8, entre 2. Y aquí, ¿qué me quedará? Pues me quedará que tendré el punto, sí, 3 más menos 9 menos 8, 1 entre la raíz de 1, que es 1 entre 2, por tanto me quedará 3 más 1, 4, entre 2, 2, y 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Por tanto tendré que para x igual a 2 y para x igual a 1, mi función cortará al eje. Y yo ya sé que para x igual a 2 y para x igual a 1, y deberá ser igual a 0, porque se debería de cumplir la condición que tengo aquí, es decir, la de que y es igual a 0. Por tanto, en el punto 1, 0 y en el punto 2, 0, la función debería cortar con el eje, que si os dais cuenta aquí en mi aproximación ya lo he tenido en cuenta. Y justo aquí, como podéis ver, el punto 0, 2, en mi aproximación también he tenido en cuenta que pasaría por aquí. Entonces, esto lo debería tener calculado correctamente. Y ahora tengo la monotonía. ¿Qué nos ocurre? Si os dais cuenta, la función viene decreciendo desde menos infinito hasta el vértice, es decir, hasta 3 medios. Por lo tanto, f de x decrece desde menos infinito hasta 3 medios y f de x a partir de ahí crece desde 3 medios hasta infinito, porque aquí se nos va para arriba. Entonces, si nuestros cálculos han sido correctos, yo debería de poder dibujar esta parábola y en efecto obtener todos estos datos que tengo aquí. Pues vamos a representarlo. Tenemos que es x cuadrado menos 3x más 2. Pues vengo aquí y digo x al cuadrado menos 3x más 2. Y esta debería ser la parábola. Entonces, vamos a intentar analizar los puntos que tenemos. Lo primero, como podéis ver, la parábola corta en el punto 1, 0 y en el punto 2, 0. Es decir, que hasta aquí todo bien. Y en el punto 0, 2 también interseca. Estos puntos son correctos. Luego tengo que el punto 4, 6 es parte de la función, tengo que el punto 3, 2 es parte de la función y tengo que el punto menos 1, 6 también es parte de la función. Es decir, que hasta aquí vamos bien. Y si yo trazo entre este punto y este punto una recta que pase por el medio de los dos, veré que justo esta recta pasa por el punto, justo nos lo tapa aquí abajo, a ver si puedo moverlo, aquí el punto x igual a 1,5 o lo que es lo mismo el punto 3, el eje 3 medios. Es decir, esta recta es la recta x igual a 3 medios. Si justo trazamos una recta que vaya tangente a esta curva por aquí, a ver si la puedo dibujar, a ver, justo voy a delimitar aquí la intersección, es decir, este punto, como podéis ver, es el punto que lo tengo aquí abajo, 1,5 menos 0,25. Es decir, el punto que habíamos determinado como vértice, que al final no deja de ser más que el que teníamos aquí, que era el 1,5 menos 0,25. Y como podemos ver, la curva viene creciendo desde el infinito, viene decreciendo desde el infinito hasta llegar al punto, y cuando pasa por el punto vuelve a seguir creciendo hasta otra vez el infinito. Entonces, nuestro cálculo que hemos determinado es totalmente correcto. Así que, chicos, ya habéis visto cómo funcionan este tipo de funciones cuadráticas, de parábolas. No tiene ningún misterio, simplemente tenemos que saber calcular dónde nos cae el eje, dónde nos caen el punto, el vértice exactamente, y después determinar simplemente cortes con los ejes, que es muy sencillo, aplicando la teoría que hemos visto hasta el momento, y por lo demás, ver la monotonía, que en este caso es muy sencilla. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios, y por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido, y que vaya bien.